Muy buenos días, hermanos. Hoy quiero compartir un pensamiento a lo cual le titulo Una buena costumbre. ¿Qué es una costumbre? Bueno, los diccionarios tienen varias definiciones. Una es la manera habitual de actuar o comportarse de una persona o grupo de personas. Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, otorgándole una forma de ser distintiva. Son prácticas compartidas que definen y enriquecen la vida de una comunidad o sociedad. Son una parte esencial de la cultura y desempeñan un papel importante en la formación de la identidad de un grupo y en la transmisión de valores y creencias a lo largo del tiempo. Las costumbres son, entonces, actitudes arraigadas en una persona o en una comunidad al punto de que se consideran habituales y normales para esa persona o comunidad, y que se repiten como patrones habituales a lo largo del tiempo. Las costumbres pueden ser buenas o malas, y si se trata de hacer cosas por repetición y esas cosas están consideradas como perjudiciales, ilegales, o de mala educación o de poca ética, esa es una mala costumbre. Pero yo quiero referirme a una costumbre que pudiera ser arraigada profundamente en la vida personal y en la vida congregacional. Se trata de la costumbre de congregarnos. Las costumbres tienen la característica de que se transmiten de una generación a otra. Las personas aprenden las costumbres dentro de ese grupo social, en este caso la iglesia local. Y a medida que crecen, se van involucrando y participan de las actividades de la iglesia, a medida que se van sintiendo parte esencial de la misma, esa costumbre se va arraigando en ellos. La costumbre de congregarnos tiene la capacidad de unir a los miembros de la Iglesia con lazos sociales de pertenencia, pero mucho más importante aún y fundamentalmente, los une con lazos espirituales. ¿Por qué insistimos tanto en la necesidad de congregarnos, de estar reunidos, hasta el punto de que ello se transforme en una costumbre? Voy a compartir 4 motivos que puedo encontrar, aunque quizás ustedes puedan encontrar algunos o muchos más. En primer lugar, porque tenemos el ejemplo del Señor Jesús. En Lucas 4:16 dice: el escritor vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Las sinagogas no eran lo mismo que las iglesias del día de hoy, pero eran los lugares donde los judíos acostumbraban juntarse a leer y escuchar la palabra de Dios. Lo hacían regularmente y era una costumbre que se había establecido en el pueblo judío desde la dispersión cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesús. Hillel fue un rabino y maestro judío que nació en el año 70 a.C. y murió cuando el Señor Jesucristo apenas era un adolescente. Podría haber ocurrido hasta que él hubiera conocido a Jesús cuando niño y que Jesús, pudiera haber escuchado las enseñanzas de Hillel. Hillel fue el primer erudito que logró sistematizar la interpretación de la ley escrita, la Torá, en lo que conocemos como la Mishnah. Y dentro de sus enseñanzas, él enseñaba que el judío no solo no debía bajo ningún concepto apartarse de la comunidad, sino que tenía que hacerse miembro de una congregación y de la colectividad israelita en general, así como frecuentar regularmente la sinagoga, participar en las oraciones y en todos los asuntos comunitarios, solidarizarse con la asamblea, con la comunidad, en todos los acontecimientos, no estar separado de ella, especialmente cuando ella está en aprietos. Sinagoga tiene varios significados en el idioma hebreo y al menos significa casa de asamblea, casa de la congregación, porque era el lugar de reunión de los judíos. También se la llamaba casa de oración, porque el lugar de culto y oración, y también casa de estudios del judaísmo, porque era el lugar de la interpretación de los textos sagrados. Los padres judíos no tenían ninguna duda que los niños debían aprender desde muy pequeños que ellos tenían que estar involucrados en las actividades de la sinagoga. Y Jesús, como todo niño judío, aprendió esa costumbre y nunca dejó de aplicarla en su vida. Lucas capítulo 2, verso 42, dice: cuando tuvo 12 años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando nació la iglesia en Pentecostés, los creyentes tampoco dudaban que era bueno para ellos estar juntos, y la costumbre continuó reuniéndose en el aposento alto o en las casas donde luego nacerían las iglesias locales. Las buenas costumbres siguieron en la iglesia primitiva y fueron promovidas como algo bueno. Pablo le diría a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que tenía muchos problemas de relación personal y también en su liturgia, en dos oportunidades en la primera carta. En el capítulo 11 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Está diciendo, no tenemos esa mala costumbre a discutir y pelear por todo. Y en el capítulo 15, verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo enseña que tenemos que establecer, promover y sostener las buenas costumbres. Por lo tanto, el ejemplo que ellos nos dejaron debería ser suficiente motivo para incorporar esta buena costumbre a nuestras vidas. Pero encuentro un segundo motivo, no solamente el ejemplo del Señor y de la iglesia primitiva, sino que encuentro el motivo de que congregarse es un mandamiento bíblico. En Hebreos capítulo 10, verso 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación es muy clara y el mandamiento también. Está expresado desde la negativa, refiriendo que no se debe incorporar una mala costumbre como la tenían algunos de no congregarse. Aquí se trata de no imitar a los que tenían la mala costumbre, sino incorporar la buena costumbre de congregarse. Cuando alguien decide, pudiendo hacerlo, quedarse en su casa o hacer su propio proyecto cuando la iglesia está reunida, entra en conflicto con este mandamiento. ¿Congregarnos es una mala costumbre? No. La habitualidad de no congregarse es sí una mala costumbre. Pero tengo un tercer motivo, y es porque congregarnos produce el bien. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un aspecto que muchas veces pasan de largo aquellos que quizás critican la forma en que insistimos en la necesidad de congregarse, es que lo hacemos para el bien de los que están reunidos, para el bien de los que aconsejamos. No es para que los ancianos nos sintamos bien por la presencia de los creyentes, que nos hace bien también. La bendición prometida por el Señor desciende como el rocío de Hermón y como el aceite en la cabeza de Aarón, que son figuras de un descenso celestial de la bendición sobre aquellos que están juntos y en armonía. Bendición y vida eterna, ¿quién no la quiere? ¿Pero dónde se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Estando en la casa de oración, en la casa de estudio, en la casa de comunión, juntos y en armonía. ¿Qué le pasó a Tomás por no estar juntos a los 10 el domingo de resurrección? Se perdió la bendición de ver al Señor resucitado y durante 7 días debió cargar con la incertidumbre en su corazón. Una semana sin gozo, una semana masticando su incredulidad, una semana sin bendición. ¿Qué cosa habrá sido tan importante que le impidió estar con sus hermanos? No lo sabemos, pero decidió que ello no volvería a ocurrirle otra vez. Y el próximo domingo estaba allí para ver a su Señor con sus propios ojos. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos no hubiera estado presente en el domingo de Pentecostés? ¿Nos imaginamos lo que se hubieran perdido? ¿Puede ser una mala costumbre congregarse? No. Insistimos en que la incorpores a tus hábitos, al punto de que cuando organices tu agenda diaria, tu agenda semanal, tu agenda mensual, tengas en cuenta las actividades en las que la iglesia va a estar reunida, para que no te pierdas la bendición que desciende del cielo y te sientas parte de la transmisión de la vida eterna que se produce por la palabra que allí se predica. Pero en cuarto lugar, el cuarto motivo por el cual es bueno que incorporemos la costumbre de congregarnos, es porque al congregarnos tenemos la oportunidad de estimular a nuestros hermanos.
El escritor de la carta, antes de dar el mandamiento que veíamos en el segundo punto, dice en el capítulo 10 de Hebreos, verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego sí dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo voy a considerar a mi hermano? El escritor dice, no dejando de congregarnos. Estando en la iglesia, cuando mi hermano está presente, tengo una excelente oportunidad de considerarlo. ¿Y qué significa considerarlo? Preocupémonos por él, ocupémonos de él, pensemos en él, busquemos la manera de llegar a él. ¿Para qué? Para estimularlo al amor y a las buenas obras. Proverbios 27:1 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Otra versión dice, el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Hay beneficio mutuo en el roce de dos láminas de hierro juntas. Los bordes de ambas se hacen más afilados, haciendo que los cuchillos sean más eficientes en su tarea de cortar y rebanar. Claramente esto fue visto por los santos de la iglesia primitiva que perseveraban en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, todas las actividades corporativas que proporcionaban oportunidades para afilarse mutuamente. Tengo una responsabilidad hacia mi hermano. Es cierto que lo puedo visitar en su casa, o lo puedo llamar o mandarle un mensajito de texto para animarlo. Pero ¿cómo me voy a enterar de lo que les ocurre si no estoy con ellos? La Biblia dice que tenemos que reír con los que ríen, llorar con los que lloran, consolar al que sufre, exhortar al que lo necesite, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, fortalecer al de rodillas caídas. Solemos cantar muchas canciones que nos hablan de esto. Hay una que dice, me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Y luego dice que feliz que se ve cada hermano dando gracias a Dios y siempre alabando. Esto ocurre en la iglesia. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Y como esas muchas otras que solemos cantar, pero que no siempre acompañamos con nuestras costumbres. Querido hermano, tenés una responsabilidad con tu hermano. Sos guarda de tu hermano. Tenés que ocuparte de él. Vení a la iglesia y no te quedes en el fondo del salón esperando que alguien se acerque a vos. Acércate, saludá, abrazá al que lo necesite. Comprometete a estar a su lado en sus problemas y circunstancias difíciles por las que está pasando. De esa manera cumplimos con la ley de Dios, la ley del amor. El salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Saben que este canto, este salmo, era cantado por los peregrinos en su ascenso a Jerusalén en las fiestas solemnes? Lo iban cantando a medida que se agregaban a la multitud más y más caminantes con el mismo objetivo, llegar a la casa de Dios. Todos juntos, todos cantando, todos buscaban la casa de Dios. ¿Por qué? Porque era la costumbre que habían aprendido de sus padres y antepasados, porque era un mandamiento que tenían que obedecer, porque esperaban recibir una bendición personal cada uno de ellos y porque era la oportunidad de encontrarse con los hermanos y ocuparse de ellos. Queridos hermanos, no se conformen con escuchar un devocional. Si la iglesia está reunida, no te quedes en casa. No programes actividades en horarios en que la iglesia está reunida. No te quedes estudiando en el horario de la reunión. No organices en esos horarios ninguna actividad. Tu deber es estar allí donde están todos juntos. Eso es lo bueno, eso es delicioso, refrescante. Eso te hace sentir bien. Y hay otros que se van a poner contentos de verte. Hay otros que tienen la misma necesidad. Hay alguno que tendrá una palabra o un abrazo para animarte. Hay una bendición para vos, no en tu casa, no en el gimnasio, no estudiando. Que en este día nos propongamos pensar en la necesidad de alguien que quizás hace tiempo que no ves, que se ha desanimado, que ha aflojado, que necesita estímulo. ¿Te animarías a llamarlo? ¿Te animarías a decirle, anoche estuvimos juntos y te extrañamos, o el fin de semana estuvimos y no te vimos? Hermanos, estamos llamados a estar juntos y lo estaremos por toda la eternidad. Disfrutemos de esto desde ahora. Que el Señor nos bendiga.